A comienzos de noviembre del año 2022, el youtuber más famoso del mundo hispano, Luisito Comunica, publicó un video donde explica cómo los estadounidenses están inundando la Ciudad de México. Vean, este letrero de aquí es la evidente muestra de la masiva llegada de los extranjeros. En plena Condesa, ¿do you want to learn Spanish? Vean este otro letrero, ya se está borrando, pero aún se alcanza a leer. Bedroom for rent. Tienen que poner el anuncio en inglés para que los nuevos locales de la colonia lo entiendan. Resulta que por primera vez en la historia, un número récord de estadounidenses están emigrando de su país, principalmente a México. Hoy vamos a hablar de una manera casualita, sin complicarnos mucho, sobre la gentrificación que está sucediendo en Ciudad de México, sobre todo en la colonia Condesa. Para los que no saben, Condesa es uno de los barrios en la Ciudad de México más bonitos y de los más caros en toda Latinoamérica. Aquí verán edificios antiguos, un ambiente agradable, muchos restaurantes y cafés caros y muchos estadounidenses. Los estadounidenses en los últimos años han estado mudándose a este barrio como nunca antes para aprovechar de su belleza. ¿Y por qué vendrían hasta México? Pues porque en Estados Unidos los precios de absolutamente todo se han disparado, especialmente las viviendas. Anteriormente, nosotros los latinoamericanos emigrábamos a Estados Unidos a buscarnos una vida mejor. Como resultado, hoy en día hay casi 63 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos. Pero las cosas parece que están cambiando. Por primera vez en la historia, hay casi 2 millones de estadounidenses viviendo en México. Pero lamentablemente, el fenómeno que documentó Luisito Comunica del barrio de Condesa es un fenómeno que también se está viendo en otras partes de México y Latinoamérica. Pero cualquiera pensaría que esto puede ser algo bueno, que los estadounidenses van a traer dinero a estas ciudades y ayudar a la economía. Pues no, lamentablemente este es un problema muy serio para las economías latinoamericanas. En este video vamos a hablar de la gentrificación de Latinoamérica. Estados Unidos es el símbolo de riqueza, seguridad y la tierra prometida del sueño americano. En su historia, millones de inmigrantes vinieron a poblar el país, desde europeos, africanos, asiáticos, hasta nosotros, los hispanos. Casi cualquier persona en Latinoamérica tiene algún pariente viviendo en Estados Unidos. Hay tantos hispanos en Estados Unidos que casi 1 de cada 4 estadounidenses tiene raíces hispanas. Lo que motivó a estas personas a aventurarse a Estados Unidos fue la búsqueda de una vida mejor. Muchos lo hicieron al conseguirse una visa de turista y quedarse en el país, mientras que otros lo hicieron al cruzar la frontera. Sea la razón que sea, la gran mayoría de los hispanos que viven en Estados Unidos van a poder confirmar que su situación en Estados Unidos es mucho mejor económicamente que en su país de origen. Pero por primera vez en la historia, las cosas están cambiando. Antes, si trabajabas, ahorrabas dinero y te esforzabas, era muy probable que ibas a alquilar un buen hogar o hasta comprarte una casa propia. Pero últimamente las cosas han cambiado drásticamente. Los precios de las viviendas en Estados Unidos han estado subiendo sin parar. Hace tan solo 10 años, una casa promedio en Estados Unidos valía alrededor de $250,000. Mientras que hoy en día esa misma casa vale casi $450,000. Es decir, el precio de una casa casi se ha duplicado en cuestión de 10 años. Pero es aquí que está el gran problema. Los salarios no se han duplicado. Aquí en este gráfico vas a ver cómo los salarios en Estados Unidos pagan por hora. Aquí en naranja verás cómo los salarios han crecido en Estados Unidos en las últimas décadas. Es decir, hace casi 60 años el salario promedio por hora era de $3, mientras que hoy ha subido a $23 la hora. Pero aquí en azul verás los salarios ajustados por la inflación, es decir, por la subida de precios de las cosas. Como verás, este salario se ha mantenido al mismo nivel que hace 60 años. Por lo tanto, aunque los salarios en Estados Unidos sean mucho más altos que en tu país, dichos salarios apenas te pueden dar para sobrevivir si vives en los Estados Unidos. Los alquileres en Estados Unidos están en un récord nunca antes visto. La inflación está a nuevos récords, haciendo que todo cada vez sea más caro y, lamentablemente, esto está afectando mucho a la población estadounidense. Y el problema es aún más grave si tú vives en ciudades grandes como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Por lo tanto, los estadounidenses han estado emigrando de dichas ciudades a ciudades más baratas que están en estados como Texas,
Florida y Arizona. Pero por primera vez en la historia, millones de estadounidenses ahora están saliendo fuera del país y están emigrando a México, Costa Rica y otros países latinoamericanos. Solo para darte un ejemplo, un alquiler promedio en el centro de la ciudad de Nueva York es de casi $4,000 por un apartamento de un dormitorio. Mientras que en Ciudad de México, que es una ciudad más grande, tú solo pagarías $780 por el mismo apartamento. Es decir, menos de la quinta parte que en Nueva York. Y ni hablar de la comparación de otros gastos. La ciudad de Nueva York es en promedio 3 veces más cara que Ciudad de México. Obviamente, los salarios en Nueva York son más altos que en Ciudad de México. El salario promedio mensual en Nueva York es de $6,100 después de impuestos, mientras que en Ciudad de México es de $713. Por lo tanto, aquí lo ideal sería tener un ingreso como en Nueva York, pero en Ciudad de México. Pero la gran pregunta es, ¿se puede tener dicho salario y vivir en Ciudad de México? La pandemia lo ha cambiado todo. Antes de la pandemia, muy pocas personas te aceptarían tener una reunión virtual vía WhatsApp o Zoom. Pero ya que la pandemia nos forzó a todos a quedarnos en casa, las empresas fueron forzadas a adaptarse al mundo digital. Hoy en día tú puedes no solamente tener reuniones virtuales, sino que puedes tener entrevistas, firmar documentos gubernamentales por internet y hasta puedes casarte de manera virtual. Y durante la pandemia, esto empezó una nueva tendencia, la tendencia de poder vivir lejos del trabajo, pero mantener el mismo salario. Esto hizo que muchas familias se vayan de las ciudades densas, con poca naturaleza y precios de vivienda exagerados como Nueva York y San Francisco a ciudades más pequeñas. Aquí se podía vivir cerca a la naturaleza, con una casa grande y pagando mucho menos en costos de vivienda. Pero otros trabajadores empezaron a ver destinos fuera de su país. Muchos estadounidenses que vivían cerca de la frontera de San Diego y Tijuana, por ejemplo, se mudaron de California al norte de México, donde tenían el mismo clima perfecto, pero una calidad de vida más barata y mejor. Y a pesar de que la pandemia ya no es una crisis global, muchas empresas se adaptaron a este mundo virtual y dejan que sus empleados mantengan el famoso teletrabajo. Y este es el elemento clave que permite toda esta emigración de estadounidenses a Latinoamérica. Es decir, estos estadounidenses pueden proveer la misma calidad profesional ante sus empleadores, mientras que viven en lugares mucho más baratos y la calidad de vida es superior. Volviendo a la gran pregunta, ¿se puede tener un salario estadounidense y vivir en Ciudad de México? Pues gracias a que la pandemia aceleró la digitalización, ahora sí se puede. Y cualquiera diría que esto es algo muy beneficioso para todos. Es decir, los estadounidenses traen consigo un salario alto. Este salario ellos lo gastan en sus nuevas ciudades en Latinoamérica. Como lo mostraba Luisito Comunica, ellos gastan en alquileres, gastan en restaurantes, pero también en otros servicios como dentistas, médicos y hasta se contratan empleados domésticos. Obviamente esto le inyecta dinero a todas estas ciudades y crea trabajos. Pero existe un lado oscuro económico a todo este cambio que afecta más que nada a las familias trabajadoras. Y esta es la llamada gentrificación. La definición oficial de la gentrificación es un proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto. En simples palabras, los ricos se mudan a un barrio más barato, poblado por gente más pobre, y como resultado expulsan a la población pobre a otros barrios. Esta idea de la gentrificación no es nada nueva, ha pasado siempre en la historia. Y en mismo Estados Unidos ha pasado muchas veces. En Nueva York, por ejemplo, Brooklyn era un barrio mayormente para la gente pobre que inmigraba de Italia, Puerto Rico y otros lugares. Pero a lo que la ciudad de Nueva York se volvía más y más cara, los ricos empezaron a mudarse a Brooklyn, expulsando a los pobres a otros barrios. ¿Por qué digo que expulsaban a los pobres? La simple razón es que la población nativa de Brooklyn ya no podía pagar los nuevos precios. Es decir, gracias a la demanda por viviendas y servicios de los ricos, los precios empezaron a subir, lo cual hace que todo sea más caro para los pobres que vivían ahí. Pues es exactamente eso lo que está
está pasando con los estadounidenses emigrando a Latinoamérica. Evidentemente, los estadounidenses traen salarios altos y mucho dinero que lo usan al alquilar y comprar viviendas y también al consumir en restaurantes y otros servicios. Pero al hacer esto, ellos están creando una demanda artificial. Digo que es artificial porque los precios en estas ciudades latinoamericanas son baratas para los estadounidenses, pero para la población nativa no es tan barata. Al llegar los estadounidenses a estas ciudades, gracias a la demanda, los precios suben, pero suben de una manera exagerada, ya que los estadounidenses no tienen problemas al pagar un poco extra. Y es eso lo que Luisito Comunica documentaba en el barrio de Condesa, en la Ciudad de México, un barrio pintoresco, perfecto para un estadounidense queriendo mejorar su calidad de vida. Pero gracias a esta emigración de estadounidenses, los precios han empezado a subir a tal nivel que la población nativa de Condesa ya no puede vivir ahí ni tampoco consumir en los restaurantes y bares. Y esto está pasando por toda Latinoamérica, desde ciudades como Tijuana, Mérida y San Miguel de Allende hasta ciudades como San Juan en Puerto Rico y San José en Costa Rica. En estas ciudades los efectos económicos hasta se pueden medir, ya que dichas ciudades tienen un nivel de inflación mucho más alto que la media del país. Como resultado, la gentrificación de estas ciudades latinoamericanas está expulsando a la gente nativa de estas ciudades y barrios a otros. Al hacer esto, las diferencias entre las clases sociales se empeoran, cosa que ya son altas en Latinoamérica. Pero en este caso son causadas por los estadounidenses que vienen a vivir para gozar de los beneficios que ofrecen estas ciudades. En simples palabras, ellos están buscando una vida mejor que Estados Unidos no les puede ofrecer. Y es aquí que está la ironía en todo esto. Los estadounidenses están emigrando de su país para tener una vida mejor en México y otros países latinoamericanos, pero muchos de ellos no lo hacen de manera legal. Para poder residir en dichos países, ellos tienen que registrarse como residentes en dichas ciudades y pagar impuestos. Efectivamente, los estadounidenses normalmente no necesitan de una visa turística, pero para poder permanecer más de 90 días en el país, ellos tienen que regularizar su situación migratoria y pagar los debidos impuestos. Luego, de la misma manera, muchos latinoamericanos también se quejan que estos estadounidenses inmigrantes no están aprendiendo a hablar español y se juntan entre ellos. ¿Te das cuenta la ironía en toda esta situación? En Estados Unidos, la gran queja contra los latinos siempre ha sido que nosotros emigramos a Estados Unidos sin documentos, sin pagar impuestos y no nos adaptamos. Pues ahora la situación es completamente la inversa, pero en este caso son los estadounidenses con dinero que están gentrificando a Latinoamérica.